Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de donde me estés viendo. Yo soy Flor, os traigo una bitácora más y debido a que la bitácora anterior hablé sobre las influencias que tiene nuestro papá sobre nosotros, se me ha ocurrido hablar en este caso sobre las profesiones, que en esta bitácora anterior del papá y en otras mencionaba cómo nos puede influir a la hora de dedicarnos a una profesión u a otra. Bienvenidos a los suscriptores de siempre, bienvenidos a los nuevos suscriptores, gracias por apoyar el canal, por ver los vídeos, gracias por los me gusta, por compartirlo, incluso por guardarlo, y te agradecería que le dieras un like, porque eso significa que el contenido te ha sido útil y así yo ya sé para dónde enfocarme y qué temas os gustan más para seguirlos trabajando o profundizar más en ellos. Muy bien, adentrándonos de lleno en este tema sobre las profesiones. Las profesiones es algo que ya a priori van a venir muy condicionadas de nuestro árbol genealógico, es decir, de nuestro clan. Según las experiencias que hayan vivido nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y demás, las situaciones por las que hayan pasado son algunas de las profesiones a las que nos dedicaremos. En este caso voy a hablar de las más importantes, las que más relevancia tienen. Por ejemplo, si nos dedicamos al ámbito de la educación, es porque en el árbol, por ejemplo, hubieron antepasados que no tuvieron suficiente conocimiento o las herramientas y, por ejemplo, por falta, o sea, por desconocimiento, por falta de información, sufrieron determinadas situaciones que pudieron ser injustas o que les hicieron perder dinero, por ejemplo, o que alguien en el clan haya podido morir porque no había alguien capacitado, por ejemplo, si nos dedicamos a ser doctores. Estamos cubriendo, en el caso específico de los doctores, estamos cubriendo la necesidad que hubo en el árbol de salvar a algún miembro del clan, entonces nosotros nos dedicaremos a ser doctores o médicos. Da igual la especialización. A ver, la especialización es importante porque la especialización a la que nos dediquemos tiene además otra connotación, otro significado más profundo, pero a grandes rasgos genéricos, si nos dedicamos a la medicina, va a ser por este motivo, porque hubo alguien en el clan o varios miembros del clan que pudieron haber perdido la vida o sufrido algún problema muy grave con el cual no pudieron resolverlo porque no se toparon con ninguna persona que tuviera las herramientas o los conocimientos para poderles ayudar. ¿Qué ocurre cuando nos dedicamos, por ejemplo, al ámbito de la educación? Por lo general está relacionado con eso, podemos ser doctores en este caso concreto porque hay que salvar una vida, pero al mismo tiempo también nos podemos dedicar a la abogacía o ser profesionales como educadores, y esto es también para poder obtener esa información que fue importante que hubieran tenido los miembros del clan y no contaron con ella. Por ejemplo, en el caso de una injusticia con dinero, que alguien del clan se hubiera visto en la situación de haber perdido dinero por, vamos a poner un ejemplo, por una estafa. Entonces, como no hubo alguien que tuviera los conocimientos en el clan para poder defenderse, la persona, al final, ese descendiente se puede dedicar a la abogacía o puede ser juez, ¿vale? Por poner un ejemplo. O alguna profesión que esté dedicada a defender injusticias. Bueno, si hablamos en el tema monetario sería más abogado y juez, ¿verdad? Pero también pueden haber otras ramas, como por ejemplo en el caso del dinero, dedicarte tú a las finanzas, que fue mi caso, por ejemplo. Yo me dediqué durante muchísimos años a las finanzas en concreto por injusticias que hubieron en mi clan con el tema del dinero. Es decir, uno de mis antepasados, vamos a decir la palabra, no sé si decirlo queda bien así, pero fue estafado. Invirtió en un negocio que al final ese negocio no fue lo que le habían dicho o lo que habían pactado inicialmente y perdió todo ese dinero. Y claro, no hubo un control financiero luego, o sea, nos costó mucho recuperarse después de aquello y también falta de información a nivel fiscal. Entonces yo me vengo a dedicar para reparar, porque esto no es repetir, en este caso es reparar. Podemos estar reparando o repitiendo. Reparando, ejercemos ese oficio que ayudaría a sanar y reparar esa falta que hubo en el clan. Por ejemplo, esa falta de conocimientos a nivel tributario o fiscal, que es mi caso. Y repetir sería
que estamos haciendo exactamente lo mismo que hicieron nuestros antepasados y por ende vivimos situaciones similares, ¿vale? No es el caso, en este caso es la reparación. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nos dedicamos a una profesión, en la que se busca proteger a los niños porque existieron abusos? Por ejemplo, me vuelvo pediatra o me vuelvo niñera también, babysitter, depende. O incluso, ¿cómo se dice esto? Educador infantil o personas que se dedican exclusivamente a la infancia, por ejemplo, maestro de escuela o de guardería. Eso es para reparar un abuso que pudo haber sufrido algún miembro del clan. Por ejemplo, tenemos no sé, la abuela o el abuelo de pequeño sufrieron abuso por un tío o una tía. Entonces nosotros, incluso pueden ser muchos miembros del clan, no solo específicamente por uno solo. Entonces podríamos estar reparando con la profesión, dedicándonos a cuidar a esos niños que no pudieron ser cuidados como tocaba en ese momento. Otra cosa podría, por ejemplo, ser profesiones en la cual queremos mantener unido al clan, ¿vale? Puede ser, por ejemplo, una mujer o un hombre, da igual, hoy en día esto ha cambiado mucho, dedicarnos a la costura, dedicarnos al diseño de moda, por ejemplo, o ser modista o costurera o costurero. Esto es o sastre, depende de dónde estemos. Esto es para mantener unido, porque claro, ¿qué hace un sastre? ¿O qué hace una costurera o un costurero? Cosen, unen telas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Mantener unido al clan. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, nos dedicamos a una profesión como rescatista, chofer de ambulancia, yo qué sé qué puede ser, por ejemplo... Sí, un rescatista, está bien, es que iba a decir una palabra, pero es muy parecido. Rescatistas hay de diferentes tipos. Por ejemplo, están los que van por el aire, con helicópteros, avionetas y demás, o los que van, ¿cómo es la palabra? Bajo el agua, los submarinistas o buzos también, o paramédicos incluso pueden ser. Estas profesiones, si veis que más o menos están todas relacionadas, también tienen un tinte de doctor o médico, pero está relacionado a buscar algún desaparecido del clan o algún muerto, rescatar algún muerto del clan. Alguien que haya desaparecido y que no se haya vuelto a saber de él y obviamente ese antepasado trascendió, pero no se supo, nunca se lo encontró. Entonces, inconscientemente vendremos con esa información y nos dedicaremos a una profesión de las mencionadas anteriormente. ¿Por qué? Porque estamos reparando esa desaparición o estamos intentando inconscientemente buscar a ese muerto que nunca se encontró. ¿Y qué pasa, por ejemplo? Ahora, una curiosidad, que esto sí que al principio me llamó mucho la atención. ¿Qué pasa con esas profesiones que se encargan de entretener, de animar? Los animadores de fiestas, animadores de eventos, bueno, sí, no está mal, pero animadores, por ejemplo, los que trabajan en hoteles, animando a los turistas, por lo general son personas que se dedican a eso porque en el árbol hubieron miembros del clan depresivos o básicamente son para alegrar el clan. Hubieron situaciones demasiado dolorosas y tristes en ese clan con diferentes miembros o incluso puede ser con algunos nada más. Y esa persona o tú en este momento estás reparando, y no sabes por qué, pero estás reparando inconscientemente esa depresión que hubo en el clan o que vivió algún miembro del clan o esa tristeza. ¿Qué pasa si nos dedicamos a la salud mental? Por ejemplo, eso es porque queda muy mal decirlo, pero locura en el clan, es decir, hubieron personas en nuestro clan que a nivel mental no estaban bien. ¿Por qué? Por situaciones traumáticas que hayan podido vivenciar, de abuso, y que esa persona mentalmente no estuviera luego al final en sus cabales, no estuviera bien. Su salud mental se haya visto afectada o debilitada por las situaciones duras en las que pudo haber atravesado. ¿Y qué ocurre? Pues nosotros nos vamos a dedicar de manera inconsciente a ser psiquiatras, por ejemplo, a ser neurólogo, psicólogo, ¿vale? Incluso, por ejemplo, yo, que puedo dedicarme ya a ser terapeuta o a hacer coaching, eso también estamos relacionados. ¿Qué pasa? Que yo ahora sí que es verdad que para mí esto ya es vocación, ya no lo considero una profesión.
mi profesión era más las finanzas, el mundo del marketing, de la publicidad, inversiones y tal. Entonces todo eso estaba más relacionado con la gestión del dinero y el control de las finanzas. Y esto es otra cosa que no tiene nada que ver. Entonces yo creo que ahora a nivel consciente, con tanta cosa que yo descubrí que tenía que limpiar de mi clan, y yo, porque evidentemente empecé a verlas reflejadas en mi propia vida, es que me estoy dedicando a esto, ¿no? Pero me hace gracia porque, claro, toqué con lo mío. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si el miembro, nosotros necesitamos inconscientemente dar refugio al clan? Es decir, hubo una ausencia de hogar en el clan. Vamos a imaginar que no se sintió, no sé, alguien del clan no haya podido conseguir una casa y haya vivido, por ejemplo, ¿cómo decir la palabra? De nómada, en casa de un familiar, a otro, a otro, a otro. Yo tuve un antepasado muy lejano así, que fue porque se hacía mayor y iba de la casa de un hijo a otro, para que le cuidaran. ¿Y qué pasa cuando...? Pero bueno, esto es algo muy, 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 muy concreto, pero vamos a imaginar que hubo algunos miembros del clan que no pudieron tener una casa propia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, emigraron, iban mudándose de un lado a otro y ninguna de las viviendas donde vivía era propia, o tuvo ese anhelo de construir su propia casa y no pudo hacerlo. Pues nosotros, de manera inconsciente, para reparar, nos dedicaremos, por ejemplo, a ser ingenieros o arquitectos. Todo lo que esté relacionado con la construcción propia de un hogar. Incluso puede ser un diseñador de interiores, aunque también el diseño también puede ir por otro lado más, pero también es verdad que escayolista, por ejemplo, o algo que esté muy relacionado a la construcción como tal del hogar, de la vivienda. ¿Qué otra profesión? También pintor, pero es como el decorador, también puede tener otros tintes, pero bueno, ayuda a la fabricación, a la construcción de ese hogar, de esa casa. Vale. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si... Esto ya son los menos, ¿verdad? Pero los hay. ¿Qué ocurre si tenemos algún familiar, o no, porque nosotros no, pero sí que conocemos a algún miembro del clan que es monja, que es cura, o monaguillo, o qué más podría ser? ¿Cómo más se le llama? Bueno, incluso hasta voluntario social podría ser, o catequista, por ejemplo, depende de la religión, ¿no? ¿Qué pasa? Estas personas que se dedican a esto es porque están intentando sanar y limpiar el clan de todo lo que se considera pecado, ¿vale? Situaciones de maldad que hubieron en el clan, y por eso esas personas se dedican a esto. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si intentamos de manera inconsciente, o sea, con la profesión que estamos ejerciendo nosotros o algún familiar? Incluso puede ser que esto te resuene con algún miembro o alguna persona conocida que tengas que se dedique a la administración. Por ejemplo, en la finanza yo tenía una parte que era muy tema administrativo. ¿Qué ocurre cuando nos dedicamos al tema administrativo? A, por ejemplo, ser gerente de seguros o banquero, podría ser también. ¿Qué más? Notario también. Lo que pasa que es verdad que según otros países tienen otros nombres. Notario, ¿cómo se decía en América? Notario. Ay, no me sale ahora mismo el nombre. Notario. Bueno, es tan fácil como buscarlo. Notario. Ahora no me sale. Escribano, vale, ya no me salía. Escribano, por ejemplo, depende de algunos países de América. ¿Qué ocurre cuando nos dedicamos a esta profesión? Estamos intentando reparar la mala administración que hubo, también relacionada obviamente con el dinero. Por eso es administrar, llevar un control que en el árbol antes no hubo. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, hubieran muchas injusticias en el clan con el tema de... ¿cómo decir la palabra? Sí, abuso de poder, que hubieran podido hacer mella el autoestima del clan, de algún miembro del clan. ¿Qué más también? Sí, es decir, abuso. Que alguien, por ejemplo, tuviera mucho dinero
y abusara del otro miembro de la familia. Por ejemplo, tengo un antepasado que abusó de la pareja, da igual si es hombre o mujer, por el estatus económico que tenía, abusaba de su poder, o incluso con otras personas, con terceros, esa persona del clan de nuestro clan, abusaba de otras personas, gente que no será del clan como si lo fuera. ¿Qué ocurre? Nos vamos a dedicar nosotros para reparar esto que hizo ese antepasado. Siempre vamos a tratar de reparar, o estamos repitiendo, si no es reparar es repetir, no hay otra. El comportamiento que tuvo algún miembro de nuestro clan, ¿vale? O lo que vivenció uno de nuestros miembros del clan. En este caso de abuso de poder, ¿cómo se dice? Que también hace obviamente mella en nuestra autoestima, ¿a qué podría dedicarse? Y ahora me diréis, podría ser un juez, porque estamos hablando de poder. Pero como eso afecta a nuestra autoestima directamente, es decir, te tiene que hacer a ti menos para esa persona elevarse o sentirse más. ¿En qué te afecta a ti la autoestima? Y la autoestima, entonces, ¿cómo la reparamos? Pues siendo maquilladores, siendo estilistas, podemos dedicarnos al tema de la estética o, ¿cómo se llama esto hoy en día? Bueno, la estética tiene muchas profesiones. Dentro de la propia estética se puede uno dedicar, por ejemplo, a, ¿cómo se dice? Hacer esto que se usa mucho hoy en día, no sé cómo se dice, que te tatúan las cejas, por ejemplo, o te ponen pestañas, incluso la manicura, pedicura, por ejemplo, peluquero, todo lo que nos haga ver más bonitos, más atractivos y lo que nos ayude a aumentar nuestra autoestima. ¿Qué más podría ser? Por ejemplo, incluso modelo podría ser, o joyero, porque un joyero, el que diseña, por ejemplo, las joyas o que es joyero, las joyas se utilizan para nosotros vernos más bonitos, realzarnos, adornarnos, entre comillas, ¿no? ¿Qué más? Incluso la piel, o sea, por ejemplo, el dermatólogo, para no tener, evitar o saber solucionar problemas en la piel, cutáneos que podamos tener. Y ya como último, así que se me ocurre, por ejemplo, porque la profesión esta se me ha venido a la mente, el tema de la comida. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, nos dedicamos a la nutrición, o somos cocineros, o pasteleros, reposteros? ¿Qué más? ¿Qué más que se puede? Con el tema de la comida, ¿no? Sí, incluso, ahora estoy pensando en así como muy creativa, porque hay tantas profesiones que no conocemos, pero por ejemplo, estas personas que se encargan de diseñar y crear nuevos tipos de alimentos, o que, ¿cómo se dice la palabra? Ay, ¿cómo lo digo? Sí, que buscan la manera de mejorar, darle una vuelta a ese concepto de un alimento, por ejemplo. Incluso, ya nada que ver tiene con el alimento, pero esto está relacionado siempre con que se está buscando el amor de madre. Es decir, en el clan capaz hubieron mujeres que no fueron tan amorosas, mamás que no fueron tan amorosas, o incluso miembros del clan que no hayan sentido tanto amor por sus... no lo estaba diciendo bien. No hayan sentido que las madres le hubieran transmitido ese amor que necesitaban, ¿no? Falta de amor materno, ¿no? Aparte de todas estas profesiones con los alimentos que acabo de mencionar, también puede dedicarse a ser veterinario o veterinaria o incluso entrenador de perros o de mascotas. Y seguro que me estoy dejando alguna profesión ahora sí, pero estas son las primeras que así que me han venido más a la mente porque son muchas de ellas ya ves que están relacionadas conmigo, con mi familia. Pero ahora mismo, así ahora a voz de pronto no se me ocurre ninguna. Si se me surge alguna, haré parte 2 del vídeo para incluir otras profesiones que se me vayan a ocurrir. Pero bueno, no lo voy a hacer muy largo. Hasta aquí os dejo esta parte 1, porque sé que hay muchas más. Incluso voy a investigar sobre profesiones muy modernas, ¿vale? Porque hay muchos oficios nuevos con la digitalización y voy a profundizar un poco más en ello y haré una parte 2 de este vídeo. Gracias por estar presente en este vídeo, por estar atento, gracias por suscribirte al canal, gracias por compartirlo, por darle me gusta y te invito a que compartas y que comentes por si te ha agradado, si no te ha agradado, qué te resuena, qué no te resuena, si tienes algún miembro del clan que se dedique a alguna de estas profesiones que he mencionado antes. Y muchas gracias por estar aquí, deseo que tengas un muy bonito día, nos vemos en la siguiente bitácora.